El más importante sobre la muerte en África es entender que la muerte no existe. El ser humano nace y no muere, desaparece. Esa es una idea fundamental. Si no somos capaces de entender eso, no podemos entender a África. Porque la muerte es una nueva vida, es un nacimiento. Y para entender la muerte en África, primero hay que entender el nacimiento. Porque hay un paralelismo entre el nacimiento del ser humano y su muerte, que es una desaparición. Cuando nacemos, es una muerte, porque nacer es morir al mundo espiritual, porque venimos del mundo espiritual y entramos, nuestro espíritu, que viene del mundo espiritual, penetra en un cuerpo material. Es como tomar una maleta y poner dentro un secreto. Cuando llega la muerte, ese secreto, ese espíritu vuelve a su lugar de partida. Por eso la muerte no existe. Y para entender bien ese paralelismo de la muerte y nacimiento, hay que saber que en la tradición, que ahora ya desaparece, desaparece mucho, pero en la tradición, la persona o las personas que se tienen cerca del nacimiento, del parto, son las mujeres. Y el paralelismo se ve entre la vida y la muerte, porque también cuando llega la muerte, las personas que están cerca del muerto de nuevo son las mujeres. Cuando se toma la configuración del espacio de la muerte, es la misma configuración que el espacio de la vida, del nacimiento. En la tradición, el parto, había solo las mujeres. El hombre no podía entrar. Era el espacio del poder de la mujer. Empieza en la vida, el nacimiento, cuando el hombre venía, estaba rápidamente expulsado. Actualmente el hombre entra cuando la mujer está dando a luz, ¿no? Pero al principio no. Y por eso que al final, también, cuando llega la muerte, el hecho de la muerte, del muerto, son las mujeres que lloran. Los hombres tienen que ser uno que tenga una relación especial con el muerto o la muerta, pero en principio son las mujeres. Allí se ve la importancia, la primacía de la mujer, porque es la que ha vencido el combate de nacimiento, es la misma que vence el combate de la muerte. Ese es un tema importante, la mujer como poder de la vida, la que da la vida y la que vence la muerte. Si no entendemos eso, no podemos entender África. Un tema también que es importante sobre la muerte es que la muerte no existe porque nosotros, como seres humanos, nuestra fuerte, nuestra potencia, viene de la relación
que tenemos con los muertos. Por eso que yo tomo por ejemplo el caso de mi grupo étnico, donde el jefe del pueblo es el que tiene más contacto con los muertos. Es un hombre pobre que a menudo no sale de su casa, no puede ser comerciante, negociante, no puede subir arriba, coger un avión o un árbol, porque se dice que los muertos, estando aquí, abajo de la tierra, el jefe tiene que tener sus pies en contacto con ellos. Así que la muerte es la fuente de nuestra potencia, de nuestro poder. Por eso también nosotros, los apellidos que llevamos, muchos son apellidos de muertos, de personas que ya han llegado a la tierra de los antepasados, y los padres nos dan esos nombres de muertos, no solo para recordarse de la persona muerta, pero también para decirte que la potencia que tú tienes como ser humano viene de ahí. Son unas ideas que me parecen importantes para entender por qué en África tradicional la muerte es un cambio de la persona que vuelve a la tierra de partida. No desaparece solo a nivel de los ojos, pero está allí, presente.